El estudio Saná, con base en Tokio, fundada por la arquitecta Kazuyo Sejima y luego se incorporó Ryuo Nishizawa, es uno de los estudios más protagonistas de la arquitectura contemporánea del siglo XXI. Kazuyo Sejima nace en 1956 en prefectura de Ibaraki, Japón. En 1981 se gradúa en arquitecta por la Universidad de Mujeres de Japón. Luego en 1987 funda Kazumo Sejima y Asociados y en 1995 se asocia con Ryue Nishizawa y ahí es cuando nace el estudio Sana. Sejima tiene una gran cantidad de premios, entre ellos podemos destacar en 1988 el premio Kajima, en 1989 el premio especial de arquitectura residencial de la Asociación de Arquitectos de Tokio, en 1992 el arquitecto joven del año y en el año 2000 gana el premio de arquitectura Erich Schelling en Alemania. En una de las entrevistas que le hacen a Kazuyo Sejima, le preguntan de dónde había surgido su idea de estudiar arquitectura. Y ella cuenta que cuando ella tenía 8 años, los padres decidieron comprar un terreno en la ciudad donde ella vivía en Japón. Y para eso ellos empiezan a comprar muchas revistas de arquitectura, de diseño. Y ella agarra una revista de una de las tantas que habían comprado y ve una casa de este arquitecto, Kishinori Kitugate. Y, y le empieza a llamar la atención esa casa, le empieza a gustar. Y de hecho se involucra en el diseño de la nueva casa con 8 años. Si bien los padres, ella dice que los padres no la escucharon a su edad, no le hicieron caso y demás, pero ella dice que desde ese momento le empezó a gustar la arquitectura y después cuenta que a los 14 años los padres se mudan a un barrio industrial donde todas las casas eran iguales, misma planta, mismo diseño, mismo todo, pero cuenta que en determinado momento llega al barrio un ingeniero industrial, y va a la casa de este ingeniero de visita y ve la misma casa que ella, pero ordenada y distribuida de una manera distinta, completamente distinta a la de ella, cuando ella hasta ese momento pensaba que la casa de ella y todas las que tenía a su alrededor eran iguales, pero ahí es cuando se da cuenta que cómo ve la arquitectura a otra persona que está involucrada con la arquitectura, eh, que puede hacer distintas cosas, con tan solo saber un poco más, puede lograr distintas distribuciones, eh, siendo arquitecto. Eh, Toyo Ito justamente es el gran maestro de Kazuyo Sejima y eh, Kitugate, que fue el arquitecto del que recién hablé, es el maestro de Toyo Ito. Kazuyo Sejima trabajó mucho tiempo en el estudio de Toyo Ito y se llevó muchas de las ideas de él para la práctica de hoy en día. Toyo Ito tiene, creo yo que no tiene una forma, un estilo arquitectónico o un material predeterminado que usa sus obras, sino que usa desde el hormigón hasta materiales metálicos, obras metálicas, eh, y es más o menos lo que Kazuyo hoy en día eh, usa en sus proyectos. Ryuo Nishizawa, en 1966, nace en Tokio, Japón. En 1990 se gradúa en arquitectura por la Universidad Nacional de Yokohama y colabora con el estudio Kazuyo Sejima y Asociados. En 1995 es cuando se asocia con Kazuyo Sejima y funda el estudio Sana.
pero al momento de que se asocie con Sejima, él le propone a ella seguir teniendo dentro del estudio Sana, su propio estudio, o sea, su estudio individual. Y ella acepta esto y así fundan el estudio Sana. Bueno, también tiene unos premios importantes y el que podemos destacar es en 1999, el premio Yoshioka, que gana este premio por un proyecto de casa de fin de semana en Japón. Bueno, estas son obras del estudio Sana, que también tiene premios importantes, y el que podemos destacar es el premio Pritzker de arquitectura que ganan en Estados Unidos en el año, en el año 2010. En unas entrevistas que le realizan a ambos, le preguntan a Kazuyo qué es lo que lo llevó a trabajar con Nishizawa. Y ella cuenta que lo que le llamaba la atención de a él es que ella venía del estudio de Toyo Ito y tenía muchas de ideas y pensamientos de Toyo Ito. Y lo que le llamaba la atención de Nishizawa es que tenía una visión y una idea totalmente distinta. De hecho, también cuenta que entre ellos se llevan 10 años y muchas veces ahí se produce una discusión a la hora de proyectar porque piensan distinto entre los dos. De hecho, en el estudio Saná son ellos dos y aproximadamente una cantidad de 30 jóvenes arquitectos, em, y dicen que para Nishizawa él quiere hacer todos los proyectos y proyectar solo, digamos. No precisa la ayuda de los jóvenes. Y por parte de Kazuyo Sejima, dice que constantemente está buscando la ayuda de los arquitectos jóvenes porque dice que le puede dar muchas ideas frescas para los proyectos que están haciendo. Las características principales y la búsqueda de este estudio es variada, pero en casi todos los proyectos de ellos se puede ver un mix de todas estas. En primer lugar, siempre buscan utilizar materiales translúcidos o transparentes, como es el policarbonato microperforado, chapas microperforadas, metales microperforados y todo lo que le permita ver una transparencia desde el exterior hasta el interior. Pero por lo general estos materiales los utilizan en los sectores públicos, digamos, de todos los proyectos que ellos emplean. Después también lo que buscan es generar una estructura escondida desde el exterior. Es decir, que vos mirando el edificio desde afuera no sepas cuál es la estructura, dónde está la estructura, eh, y en muchos de los proyectos si ingresás adentro del proyecto la estructura no se ve. Después también buscan una relación exterior-interior, y una esbeltez estructural. Por ejemplo, en este proyecto que se ve acá, se ve esas columnas muy finitas que utilizan, que muy pocos arquitectos entienden cómo es que funcionan en muchos de los proyectos que ellos utilizan, y cómo proponen esta especie de cubierta con una especie de espejo que si se mira el edificio desde arriba es como que va formando parte del mismo paisaje. Gifu Apartments en Japón fue uno de los primeros encargos importantes que tuvo Kazuyo Sejima.
Em, Fue una idea de Japón de encargarle todo esto, porque el proyecto era un conjunto de edificios y cada edificio era proyectado por un arquitecto distinto. Pero la idea es que cada edificio sea proyectado por arquitectas, mujeres. En este caso le tocó a Kazuyo. Y ella cuenta que en Japón hay una ley que los edificios tienen que durar 40 años, digamos. Cuando ya esos 40 años se pasan, los edificios los, los tiran abajo, los destruyen y, y hacen uno nuevo. Pero con la idea de que el nuevo sea aún más grande del que ya estaba. Y ella cuenta que había un montón de plantas o de ideas para este edificio, para cumplir con el programa que le habían propuesto, pero ella decide hacer un monstruo, digamos, ella lo llama monstruo, pero que ese monstruo no impacte tanto en la visual eh, de la ciudad. Y por ese motivo ella propone hacerlo alto, pero muy esbelto, muy angosto. De hecho, lo que llama la atención de este edificio es eso, es la esbeltez del edificio y cómo en esa esbeltez logra poner todos los departamentos. Y después lo otro que cuenta es que de uno de los lados, del lado sur del edificio, eh, puso todo lo que es circulación, todo lo que es entradas a los departamentos, y del lado norte hizo todas las aberturas y unidades funcionales para que tengan el mayor ingreso de luz y la mejor orientación. Pero lo que querían lograr era que se produzca una cierta privacidad entre la parte exterior e interior del edificio, pero por presupuesto y demás no podían lograr la idea que ellos tenían. Entonces lo que proponen es generar este recorrido en la fachada sur y le ponen una chapa micro perforada para que ahí ya se cree una sensación de privacidad y después lo que hacen es no generar una división entre departamento y departamento. Ellos dicen que generan esa privacidad generando que no, que vos, si vos ves el edificio desde afuera, no sepas dónde empieza un departamento y dónde termina el otro. Del que hemos hablado ya, porque fue el que promovió la primera obra en el extranjero de Ren Koolhaas, en Fukuoka, pues también promovió un conjunto de viviendas que determinó, en fin, con sus amigos políticos, que debían hacerlo solamente arquitectas, es decir, arquitectos mujeres, y entonces las distintas piezas residenciales se encargaron solamente arquitectas. Y entonces Sejima, como arquitecta, recibió el encargo de este bloque residencial, que ejecutó de nuevo con unas dimensiones que parecen imposibles de lograr, tan extremadamente estrecho. Lo ven aquí, esta es la planta. Apenas un corredor que recorre todo el edificio y luego unas piezas residenciales muy escuetas y sobre todo con las dos fachadas tan cerca una de otra, y uno piensa que esto no puede tener sentido, en fin, sentido edilicio, que no puede hacerse algo, digamos, con tantísima fachada para tan poco volumen encerrado. Pero esto va a ser una constante en toda la obra de Sejima. Esta es la expresión del alzado, donde lo ven lleno de estas escaleras a 45 grados, nada menos. Las escaleras a 45 grados que comunican las secciones de los pequeños apartamentos que, como puede ver ahí arriba, se engarzan unos a otros como un lego, de manera que las secciones se van solapando, y en todas o en casi todas las piezas residenciales hay espacios de doble altura, como pueden ver, accesibles por estas escaleras que veíamos la anterior.
Esta es la imagen de la fachada principal, donde, digamos, los pequeños apartamentos se vierten, y esta es la fachada trasera, con esas escaleras interminables y estos patios que perforan esa pastilla delgadísima, expresando y enfatizando su delgadez. Aproximadamente aquí... Ese, que es el primer proyecto que recibe Sejima y Nishizawa en conjunto, digamos, ya ha formado el estudio Saná en Tokio. Y le encargan una casa para una familia con 2 o 3 hijos, en la cual cada uno de ellos tenga su habitación, pero que la casa tenga un punto de encuentro en el centro, en donde en determinado momento del día o cuando ellos lo deseen se puedan juntar todos, pero que ese espacio esté en el centro de la casa, digamos. Y bueno, se puede ver cómo utilizan estos paneles translúcidos, como yo había dicho antes, que es muy común en sus proyectos. En este caso optan por el policarbonato atómico perforado para la fachada, y lo que hace este material, esta fachada, es separar el espacio público del privado, digamos. Y como hacen eso, hacen digamos, un corredor todo alrededor de la casa, como un pasillo, digamos, que separa entre lo público y lo privado. Acá en estas 2 plantas, la casa se desarrolla en 2 plantas. Y se puede ver cómo esto recubre lo que sería el sector privado de la misma. Acá se puede entender un poco mejor cómo es este pasillo. Mismo también plantea la diferencia de materialidad, donde la fachada la plantea totalmente translúcida, con este material policarbonato, y después todo el sector privado lo plantean en madera. Y ahora se puede ver cómo al mismo tiempo este material policarbonato funciona como ingreso de luz a la vivienda, para cuando ellos quieran abrir estos paneles de madera que posee todo alrededor de la casa, la luz pueda entrar de manera difusa. El varón de la pareja. Es una casa de fin de semana y, por tanto, que cuando no se usa quiere dejarse herméticamente cerrada, como la ven aquí, casi como un cofre hermético. Y en la planta, y siento de nuevo recurrir a la planta, sin embargo está atravesada por grandes patios que penetran y que finalmente se cierran. De manera que la casa, cuando se abre, tiene ese aspecto. Una casa de una sola planta, perforada por patios, pero que puede cerrarse como un cofre. Y donde al final se manifiesta esta condición ligera y translúcida de la arquitectura de Sejima, que busca que los cerramientos sean tan delgados que casi desaparezcan, que las estructuras sean tan esbeltas que casi parecen imposibles, ¿no? Y esta es la imagen de esta casa de Ryue Nishizawa, que voy a poner en contraste con una casa de Kazuyo Sejima, esta que se llama casa pequeña, porque realmente lo es mucho, una casa, como pasa tantas veces, ¿verdad?, en Tokio, pues con un piso sobre otro y con una forma extraña, pero que obedece solo a acomodarse a las irregularidades del sitio y a la necesidad de acomodar sus usos. Aquí lo ven. Es un proyecto también de Saná, y es un proyecto muy, muy importante en la vida de Sejima, ya que es la casa en donde conoce al arquitecto Kitugate, que es el que había hablado antes, que es quien fue el arquitecto por el cual a ella le había empezado a interesar la arquitectura, ya que había visto una casa de él en una de las revistas de sus padres. Entonces este arquitecto ve su casa y la llama a ella para poder ir a visitarla porque le había interesado. Y lo primero que tenemos que ver de este proyecto, de esta casa, son las plantas para poder entenderla, porque a ella se le encarga
se le encarga una casa donde cada habitación o cada sector de la casa pueda ser alquilado individualmente. Y una de las claves también de este estudio es que la circulación en todos sus proyectos no esté marcada como circulación, sino que ésta se vaya construyendo a medida de cómo se plantea el programa dentro del proyecto, cómo se plantean los ambientes, los locales dentro del proyecto. Y en este caso se puede ver cómo todas estas cajas o todos estos cubos que hay en la planta son los distintos sectores. Por ejemplo, un módulo es habitación, otro módulo es living y así. Pero la circulación se va formando todo por afuera de estos módulos y se va formando también en un espacio vacío, en un espacio semicubierto, digamos, como se ve acá. En un lado está el baño, en otro lado está el living, en otro lado se pueden ver los dormitorios o otra cosa que puede ser, pero la circulación está todo por afuera de estos cubos. Y eso es lo interesante que plantean en este proyecto. En este caso no utilizan los paneles translúcidos que suelen utilizar en todas sus obras, pero sí utilizan esto de que la circulación no esté marcada en el proyecto, que es algo también muy importante para este estudio. La ampliación del Instituto IBAM, que es el Instituto de Artes Modernas en Valencia, es un proyecto que ellos realizan para un concurso del cual resultan ganadores. Y lo interesante de este proyecto es cómo ellos lo plantean en comparación a los demás arquitectos. Todos los demás habían propuesto ampliar este museo, ampliarlo, agregarle más piezas, hacerlo más grande y demás. Pero en este caso lo que ellos plantean, y es por el motivo por el cual resultan ganadores, es que el museo se mantenga igual de dimensiones, pero que se le agregue un cubo o una caja todo por encima de él. Como que el museo quede encerrado dentro de esta caja. Y esta caja la plantean de metal microperforado. Y el sostén de esta misma se plantea con estas columnas muy esbeltas, muy finas. Y entonces por lo que podemos ver en este proyecto hay dos de los puntos de este estudio. La translucidez de los materiales y la esbeltez en la estructura. Que hoy en día muchos de los arquitectos se preguntan cómo es que van a hacer para construir este proyecto, ya que si bien fue ganador el proyecto, todavía no se construyó ni tampoco tiene fecha de construcción. Muchos se preguntan cómo es que esas columnas y esta caja de metal microperforado se va a sostener. En un parque. Lo ven y en sí mismo, pues no y de lejos no parece tener más interés, pero cuando se acercan dicen, ¿cómo es posible hacer unos pilares tan esbeltos? ¿Cómo puede todo esto sostenerse? ¿Y esto cómo se arriostra? ¿Por qué no se cae hacia un lado o hacia otro? ¿Dónde están los elementos rígidos que impiden que esto se caiga? Y hay que decir, ocultos, escamoteados. Miren, por ejemplo, esto aquí. Ustedes no se han dado cuenta y hay que mirar un rato para verlo. Esto es una gran plancha de acero tratada, digamos, de manera que, ¿sabes?, que al final actúe como espejo para que no se vea, pero cada uno de esos pequeños pabellones necesita dos grandes planchas de acero en direcciones perpendiculares para, digamos, impedir que se caiga en una dirección o en la otra, lo que los arquitectos llamamos arriostrar, es decir, evitar, ¿sabes?, que esta especie de castillo de naipes, ¿verdad?, se derrumbe. Y están dentro los elementos metálicos, las grandes planchas que impiden que esto se caiga, pero no los vemos. Se diluyen en este mundo de paisajes, de reflejos, de levedad y de transparencia. O, aún más allá, en esta terminal de ferries. Ustedes cuando van por la calle miran alrededor y fíjense en los grosores de las cosas, los grosores de los forjados, los grosores de los pilares, los grosores de las cubiertas.
¿Alguien ha visto algo con estas proporciones? Lo vemos dibujado y pensamos, no es posible. Cuando llega a construirse, todo empezará a ser más gordito para que las cosas se aguanten. Pero no es así. Sejima lo consigue y de nuevo introduciendo estos recursos casi escenográficos, ¿verdad?, de los grandes palastros enmascarados como espejos. Pero al final, claro, aquí tiene uno de ellos, ¿ves? Y al final ven uno de estos trucos que permiten que el edificio se aguante y que se diluyen en ese paisaje de reflejos, pero que construyen unos edificios de una perfección y de una levedad emocionante. Brain es un edificio que en este caso claramente no utilizan los paneles translúcidos ni nada de eso, sino que es un edificio totalmente de hormigón. Pero lo llamativo en este proyecto son dos cosas. Una es cómo ubican estas aberturas, estas ventanas, de una manera que si vos ves el edificio desde afuera, tenés un sentido de pérdida de escala. No sabes dónde hay una planta, dónde termina la otra, cuántas plantas tiene el edificio, sino que tenés la necesidad de entrar al mismo para ver cuántas plantas tiene y la escala del edificio. Y lo otro interesante que se puede ver en esta imagen es cómo estos muros de hormigón armado los hacen muy finitos, muy esbeltos los hacen. Si bien en este caso no utilizan esas columnitas esbeltas, hacen muros muy finos, que si vos observás el edificio desde afuera, no sabes cómo se está sosteniendo, pero una vez que ingresás te das cuenta que en la planta hay distribuidos 3 o 4 núcleos de hormigón armado que sirve como sostén este edificio. Y lo otro es que muchos se preguntaban es que al ser tan esbelto, ¿cómo hicieron para trabajar la sensación térmica del edificio en estos muros? Y lo que realizaron fue optar por radiadores en todos los muros. Como en Japón es muy barata, o en ese momento era muy barata el agua, optaron por hacer paneles de hormigón armado totalmente calefaccionados. Y así se logra una sensación de confort en el interior del museo. El Museo Kanazawa en Tokio, Japón también, es un proyecto que le encargan también al estudio Sana. Y lo interesante de este museo es que podemos encontrar dos de los puntos más interesantes del estudio. Por un lado, el uso de materiales translúcidos. En este caso utilizan panelería de vidrio en toda la fachada del museo. Y por otro lado, la circulación de este museo, que para entenderla tenemos que ver la planta. En una de las entrevistas que le hacen a Sejima, ella cuenta que junto con la directora del museo habían hecho una innumerable cantidad de maquetas y distribuciones de estos cubos que se ven en esta maqueta, que esta fue la maqueta final, ya que le convenció la distribución. Y como hablaba yo antes de la circulación, es que no está planteada, no se proyecta la circulación, digamos, sino que la misma se va formando por la posición de todos estos cubos y cajas y vacíos que va formando el edificio. No es que se proyecta la circulación, sino que se va formando a medida que van proyectando. En Toledo, como ellos dicen, Toledo, Ohio, un estado donde la producción de vidrio ha sido históricamente muy importante, y el museo quería, digamos, tener un anejo, un pabellón dedicado precisamente a la construcción del vidrio. Y entonces Sejima les hizo un pabellón del vidrio, que es todo el de vidrio, casi redundante, ¿verdad?, en esto, pero con esta planta que viene. Digamos, de qué manera las ideas, digamos, de ese teatro de Almere se llegaron a materializar. No se deje engañar por el hecho de que aquí las esquinas estén todas redondeadas y el Almere fueran todos rectángulos, da igual. Lo importante es que ya no existe, digamos, esa jerarquía de accesos, llegadas, distribución. No. Son una serie de piezas que se vierten todas unas de otras y a través de las cuales el museo se conforma, como ven aquí,
como un conjunto de piezas transparentes que se vierten hacia el paisaje, que muestran estas grietas entre la fachada principal y los recintos también vítreos, donde se alojan, digamos, las salas de reunión o las zonas de servicio del museo, que cristalizan luego en esta visión que pueden ver aquí desde uno de los patios, que tienen esta relación con el exterior y que al final nos ofrecen esta imagen de, no sé si llamarlo condición etérea, esa cosa en la que los reflejos se funden con la arquitectura para crear un entorno casi onírico. Parece que estamos habitando un sueño. No distinguimos por dónde se circula, cómo. No, la sucesión de planos vítreos y el hecho de que estén redondeados hace que todos se fundan y al final nos dan esta imagen extraordinaria. Una sede en Omotesando, el mismo barrio donde veíamos la sede de Prada de Herzog y de Meuron. Pues junto a la sede de Prada está la sede de Dior y entonces Ejima quiso hacerlo de nuevo con unos vidrios que se van alabeando para evocar un poco el movimiento de la ropa de mujer y para darle de nuevo ese aire evanescente al conjunto. El edificio tiene al final este aspecto, es un edificio, como ven, en la altura, dentro de este barrio de la moda de Tokio, y tiene algo muy interesante que también ocurriría después en el encargo americano, y es que no manifiesta claramente su sección al exterior. Aquí han visto muchas rayitas que uno supone que sean forjados, pero no es así. A veces coinciden con un forjado y a veces no. De manera que esconde la escala, presenta un edificio que no sabemos cuántas plantas tiene. Lo vemos, digamos, y parece que es un pequeño rascacielos. Y el fondo son solamente 4 salas grandes una encima de otra. Pero esa superposición de escalas le dota de una magia especial, porque no lo relacionamos como en un edificio habitual, con los tamaños del cuerpo. Cuando uno ve una ventana o una puerta, sabe, bueno, por ahí se puede asomar una persona, puede pasar alguien. Aquí no hay ninguna referencia al cuerpo, ninguna referencia ni siquiera a los pisos sucesivos. No, al contrario, todo eso es un edificio equívoco, engañoso y en muchos sentidos escenográfico. Y que ven aquí con iluminación diurna. El nuevo Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en Nueva York, Estados Unidos, es uno de los proyectos más recientes de los importantes de Sejima y Nishizawa, y es uno de los pocos proyectos que ellos hacen en horizontal, o uno de los pocos edificios altos que ellos realizan. Y lo interesante de este edificio es, por un lado, el material que ellos utilizan, que es un metal microperforado, que si vos no ves de noche el edificio con la iluminación encendida, no podés ver desde afuera durante el día donde hay una abertura, donde, como contaba antes con otro proyecto, donde arranca una planta, donde termina otra. Y además de dar con la sensación de cierta inestabilidad en el edificio, la intención de este apilamiento, digamos, de plantas o de cajas, como ellos lo llaman cuando proyectan el edificio, es la idea de que en esta diferencia de plantas, como están unas atrás de otras, digamos, ubicadas de distintas maneras, le ingrese constantemente la luz solar al edificio a lo largo del día, a cada una de las plantas. Y además se va generando una especie de terraza en cada una de ellas. Y bueno, en esta imagen se puede ver esta circulación muy angosta, que también es muy común en los proyectos de ellos. Y bueno, acá podemos ver este metal microperforado que ellos utilizaron en la fachada. Que también, por otro lado, tampoco se puede ver la estructura del edificio observándolo desde afuera. No sabemos cómo es que se sostienen todo este apilamiento de cajas que ellos plantearon en el edificio.
CL, o el edificio Rolex, Centro Rolex, como se le conoce, de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne. Aquí tenemos este espacio interior y quería crear una relación orgánica entre los distintos programas. Next, please. La siguiente diapositiva. Esta es una representación del espacio interior con las colinas. Hay una grande, una pequeña, y entre las dos hay distintos espacios o programas que están divididos entre sí. Y las personas pueden ir ocupando los diferentes espacios. ¿Podemos pasar a la siguiente? Este es el interior, de modo que todos los espacios están conectados, pero lo que está en la parte, digamos, baja de la colina no ve lo que ocurre en la parte alta de la colina. Esto permite que haya muchas actividades que se lleven a cabo al mismo tiempo, pero cada una de ellas con su propia privacidad. En el exterior he intentado reflexionar sobre esa continuidad con el exterior en Lausanne. Pensé en cuáles serían las maneras de estar conectados con el entorno. Después, quiero ahora mostrar el ejemplo de En la presentación voy a contar una de las preguntas que le hacen a ambos de los arquitectos y la responde Sejima en una de las entrevistas que ellas le hacen, en la que le preguntan, porque ella es muy caracterizada y él también, por trabajar muchas horas durante el día. Dice que trabaja de 10 de la mañana a 3 de la madrugada todas las noches, y le preguntan por qué, si es que trabaja tantas horas por día, por qué es que no tiene tantos edificios o tantos proyectos. Y a la que ella responde que lo más importante para ella no es construir muchos edificios o proyectarlos, sino que tomarse el tiempo para proyectarlo y pensar cada uno de los edificios y sentir la necesidad de cada uno de ellos. No es construir y proyectar algo rápido y después el día de mañana construir otro, sino que lo más importante para ella es pensar en cada detalle de cada proyecto que están proyectando.